Estamos en Saló, en la Cova del Mansano. Es una cueva que ha estado declarada como Patrimonio de la Humanidad porque contiene 8 paneles de arte rupestre levantino y esquemático. Estas pinturas tienen una antigüedad de 7000 años y entre el 5000 y el 4000 a.C. fue una época de gran humedad, de muchas lluvias, y eso, bueno, pues ha quedado reflejado en la propia naturaleza de esta cueva, ¿no? Como vemos, hay como una capa que está ocultando algunos guerreros, que son acumulaciones de cal, que además el propio proceso natural y la insolación, bueno, pues hace que algunas veces salten y podamos ver los guerreros, y otras veces pues nos están ocultando parte de este arte levantino. Ahora mismo estamos haciendo una consolidación con mortero de cal, bueno, pues con el fin de fijar alguna de las partes de las escamas que se están separando. Aquí tenemos un ejemplo de los grabados fusiformes. En este caso está por encima de una figura, y esto lo hemos descubierto, bueno, pues ahora haciendo los trabajos de conservación. Está hecho con una punta de siles y bueno, no tenemos todavía muy claro el significado, pero son marcas significativas.